La marea llegó con un nombre. Ricardo. La primera vez que vino a cenar, miró todo en nuestro apartamento con una curiosidad que casi era lástima. Yo siempre pensé que el día de la boda de mi hija sería el más feliz de mi vida. Llevaba 26 años imaginándolo, desde el momento en que la tuve en mis brazos por primera vez. Me imaginaba las lágrimas de alegría, el orgullo que no me cabría en el pecho, a los invitados susurrando, ¡qué guapa está la novia! Pero en lugar de un asiento en primera fila, con un pañuelo listo para secar esas lágrimas, lo que encontré fue mi nombre tachado de la lista de invitados. Y no fue un error, fue una decisión, fría, deliberada, cruel. ¿La razón? Eso fue lo que me partió el alma. La historia de nuestra familia, las mismas historias de sacrificio que le contaba con orgullo cada noche, de repente se convirtieron en su mayor vergüenza. En una mancha que había que borrar para que su nuevo futuro pudiera brillar. Esta no es solo la historia de una boda a la que no fui. Es la historia de cómo el amor de mi vida, mi propia hija, me enseñó a la fuerza lo que es la vergüenza, el clasismo y lo frágiles que pueden ser los lazos de familia. Para que entiendan lo profundo de esta herida, déjenme contarles cómo era nuestra vida. Nuestro mundo era pequeño pero lleno de vida. Vivíamos en un apartamentito de 2 cuartos con paredes tan finas que el olor del guiso de los vecinos se mezclaba con el nuestro. Me quedé viuda cuando Laura tenía apenas 3 años. Un golpe que nos dejó solas, pero que al mismo tiempo nos hizo inseparables. Me convertí en su madre y su padre, en su proveedora y su confidente. Mi vida entera giraba en torno a ella. Tenía 2 trabajos, a veces 3. De día, mis manos olían a cloro limpiando oficinas en el centro, esos edificios de cristal donde la gente de traje siempre andaba con una prisa que yo jamás entendí. De noche, me ponía un delantal y servía mesas en un restaurante, sonriendo, memorizando órdenes y peleando contra un cansancio que se me metía en los huesos. Cada peso que ganaba, cada billete que guardaba en un sobre que decía «Futuro de Laura», era una promesa. La promesa de que ella tendría las oportunidades que yo nunca tuve. Pero en medio de todo ese trabajo, teníamos nuestras noches. Esas eran sagradas. Nos sentábamos en el sofá viejo y floreado y yo le contaba historias. No eran cuentos de hadas, eran las historias de nuestra gente. Le hablaba de su abuelo, mi papá, un hombre de manos callosas por trabajar la tierra, que sabía nombrar cada estrella del cielo y que me enseñó que la riqueza de verdad está en la palabra y el sudor de la frente. Laura escuchaba con los ojos como platos, fascinada. Le contaba de su abuela, mi mamá, que llegó a la ciudad con una maleta de cartón y aprendió a coser tan bien que sus remiendos eran casi invisibles. Ella le daba una segunda vida a cualquier trapo, mi niña, le decía yo, pasándole la mano por el pelo. Convirtió la necesidad en arte y la pobreza en dignidad. Para nosotras no eran historias tristes, eran historias de supervivencia, la prueba de que por nuestras venas corría sangre de gente que no se rinde, que se cae y se levanta con las rodillas raspadas pero con la frente en alto. Y Laura las amaba. Una vez, en la primaria, le pidieron que escribiera sobre su héroe. Y no escribió sobre un superhéroe. Escribió sobre su abuelo, el campesino. La maestra me llamó, conmovida. «Tiene usted una hija muy especial», me dijo. «Entiende el valor de sus raíces». Ese día lloré de orgullo, en silencio, en la cocina. Sentí que lo estaba haciendo bien, que a pesar de todo, le estaba dando un tesoro, saber quién era y de dónde venía. Cuando llegó a la adolescencia, se metió aún más en nuestra historia. Pasábamos horas en la biblioteca buscando nombres de tatarabuelos y cada descubrimiento era una fiesta. «Mamá, mira, descendemos de gente que construía cosas, que curaba a otros». Su orgullo era el mío. Era la prueba de que nuestro pequeño mundo era un lugar seguro. Lo que no sabía era que esos cimientos que yo creía de roca en realidad eran de arena y la marea estaba a punto de subir. La marea llegó con un nombre, Ricardo.
Laura lo conoció en la universidad, la misma que yo pagué con turnos dobles y manos agrietadas. Él era todo lo que nosotros no éramos. Ricardo venía de lo que llaman dinero de cuna. Su familia no contaba historias de supervivencia, contaba las generaciones que habían ido a las mismas universidades de élite y los viajes a Europa. Su mundo olía a coche nuevo y a club de campo. El nuestro, a la sopa de lentejas de los lunes. Al principio intenté que me cayera bien. Parecía educado y parecía querer a Laura, pero pronto empecé a ver las grietas. La primera vez que vino a cenar miró todo en nuestro apartamento con una curiosidad que casi era lástima. Sus ojos se fijaron en la estantería que mi padre hizo a mano, en los platos que no hacían fuego, en el cuadro del paisaje que presidía el salón. No dijo nada, pero su silencio fue un grito. Por primera vez vi mi casa a través de los ojos de un extraño y me sentí pequeña. Laura, que nunca había visto nada malo en nuestro hogar, de repente se puso nerviosa. «Mamá, quizás podríamos haber comprado una vajilla nueva», me susurró en la cocina. Me quedé helada. «¿Pero cómo? Si es la vajilla de la abuela», le dije. Confundida, ella solo se encogió de hombros. El punto de quiebre fue una cena en casa de los padres de Ricardo. Su casa no era una casa, era un palacio. Muebles de museo, arte en las paredes y un silencio que contrastaba con las risas de nuestra cocina. Me sentí fuera de lugar. Tratando de conectar, hice lo que siempre hacía: contar una historia. Empecé a relatar, con mi orgullo de siempre, cómo mi madre aprendió a hacer el mejor estofado de la región. Mientras hablaba, noté cómo las sonrisas se congelaban. La madre de Ricardo, una mujer con un collar de perlas que seguro costaba más que mi coche, le lanzó una mirada a su marido. Una mirada que decía: ¡qué básico! Ricardo se aclaró la garganta y me interrumpió. «Mamá, creo que a nadie le interesan las recetas de la abuela», dijo con una sonrisa falsa. Y entonces vi la cara de Laura. Era una mezcla de pánico y, lo que más me dolió, vergüenza. Se puso roja y cambió de tema a toda prisa. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. El dolor fue físico, una presión en el pecho. Mi historia, nuestra historia, acababa de ser clasificada como algo vulgar. De vuelta a casa, el silencio en el coche era asfixiante. A partir de esa noche, algo se rompió. Laura empezó a editar nuestro pasado. El abuelo ya no era un campesino que se partía la espalda, sino un hombre de campo. La abuela ya no era una costurera, sino una mujer con habilidades para el diseño. Era como si estuviera creando una versión light de nuestra familia para que fuera aceptable para los Ricardo. Y me dolía, porque al borrar los detalles, al dijar nuestra historia, sentía que me estaba borrando a mí. El clasismo ya no era algo de fuera, se había metido en nuestra casa y, lo que es peor, en el corazón de mi hija. Y yo, la guardiana de esas historias, me convertí en el símbolo de todo lo que ella quería olvidar. El anuncio de la boda debería haber sido pura alegría, y lo fue por unos 5 minutos. Laura me enseñó el anillo, un diamante enorme. La abracé, lloré un poco y mi cabeza empezó a volar con todos los planes que haríamos juntas. Pero ese sueño se esfumó rápido. Me di cuenta de que yo no iba a planear nada. Con suerte, sería una espectadora. La boda sería un reflejo del mundo de los Ricardo, no del nuestro. La madre de Ricardo, Beatriz, tomó el control. El lugar, una hacienda vinícola carísima. Cuando vi el presupuesto, casi me da algo. Era más de lo que yo ganaba en 5 años. Aún así quería contribuir. Junté todos mis ahorros, el dinero para mi vejez y me ofrecí a pagarle el vestido. «Es mi sueño, hija, déjame hacer esto por ti», le rogué. Laura me miró con una mezcla de lástima y fastidio. «Mamá, gracias, pero de eso ya se encarga Beatriz. Vamos a ir con un diseñador. Sus precios, bueno, tú no te preocupes». Me descartó. Mi sacrificio, mi dinero, no era lo suficientemente bueno. Cada vez que intentaba participar, me bloqueaban como una amabilidad falsa. Sugerí poner en la mesa de postres el pastel de manzana de la abuela. «¡Qué idea tan adorable, Elena!
me dijo Beatriz por teléfono, con una voz que chorreaba falsedad. Pero el catering ya tiene un menú de postres franceses. Quedaría un poco fuera de lugar, ¿no crees? La lista de invitados fue otra batalla perdida. Le di a Laura mi modesta lista de 30 personas, mis hermanos, mis primos, amigos que la vieron crecer. Gente que la cuidó cuando yo trabajaba hasta tarde. Nuestra gente. Miró la lista como si estuviera contaminada. Mamá, no sé, empezó. El tío Roberto va a venir en su camión y la prima Sofía va a traer a sus 5 hijos. Es que el ambiente es muy formal. La humillación me quemaba por dentro. Tu tío Roberto te arregló la bicicleta 1000 veces. Tu prima Sofía te cuidó cuando te dio varicela. Son tu familia, le dije, con la voz rota. Lo sé, mamá. Es que no lo entiendes, repitió esa frase. El muro que ponía entre nosotras. Simplemente no encajan. Me sentía invisible, un fantasma en la vida de mi hija. El golpe final llegó un mes antes de la boda. Laura vino a casa. Ni siquiera se sentó. Se quedó de pie junto a la puerta, como si el aire de nuestro hogar la asfixiara. Mamá, Beatriz y yo hemos estado pensando en tu vestido, me dijo sin mirarme. Abrió una caja y sacó un vestido beige, soso, sin forma, un vestido hecho para desaparecer. Creemos que este color es perfecto. Es discreto, así no desentonarás. No era un regalo, era un uniforme de invisibilidad. Querían que estuviera ahí, pero que no se me viera, que fuera un bulto silencioso en un rincón. En ese momento miré a mi hija y por primera vez no la reconocí. La niña que estaba orgullosa de su abuelo el campesino había desaparecido. En su lugar había una extraña que se avergonzaba de mí. Pensé que ya había tocado fondo, que la humillación del vestido beige era lo peor que podía pasar. Qué equivocada estaba. La llamada fue una semana antes de la boda, martes por la noche. Vi el nombre de Laura en la pantalla y mi corazón dio un vuelco. Quizás llamaba para disculparse. Hola, mi niña, dije, intentando sonar feliz. Hola, mamá. Su voz era plana, vacía, la voz de alguien que va a dar una mala noticia. Silencio. Laura, ¿está todo bien?, pregunté, con un nudo en la garganta. Sí, todo bien, mintió. Te llamo por lo de la boda. Ah, sí, ¿necesitas algo? No, mamá, no es eso. Hizo una pausa y supe que lo que venía iba a destrozarme. Ricardo y yo hemos estado hablando y hemos tomado una decisión. Esperé. El segundero del reloj de la cocina sonaba como un martillo. Creemos que sería mejor que no vinieras a la boda. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire. Mi cerebro no se negó a entender. Seguro y mal. No podía ser. ¿Qué?, susurré. ¿Qué dijiste? Que es mejor que no vengas, mamá, repitió, ahora con un toque de impaciencia. Sería muy incómodo para todos, para la familia de Ricardo y para mí. Me agarré de la mesa para no caerme. El dolor fue tan agudo que me robó el aire. Pero soy tu madre, Laura. ¿Cómo puedes pedirme esto? Mamá, por favor, no lo hagas más difícil, dijo, ahora casi regañándome. Nuestras vidas son diferentes. Mis suegros son gente importante. Sus amigos son de otro mundo.
tus historias, tu forma de ser no encaja. Crearía una situación violenta. ¿Violenta?, repetí sin poder creerlo. ¿Mi presencia sería violenta? Sí, es mejor así. Te prometo que después de la boda, cuando todo se calme, vamos a verte. La mentira más cruel de todas. Me estaban amputando de su vida y pretendían que era por mi propio bien. Las lágrimas corrían por mi cara, silenciosas, amargas. Lloraba por la niña que había perdido y por la mujer en la que se había convertido. ¿Me avergüenzas de mí, Laura?, le pregunté. La pregunta que llevaba meses flotando entre nosotras. Hubo otro largo silencio. Y en ese silencio tuve mi respuesta. No lo negó. Solo quiero que el día de mi boda sea perfecto, mamá. Por favor, entiende. Pero yo no entendía. No podía entender cómo el amor se convierte en vergüenza. Cómo la hija por la que di todo me descartaba como un mueble viejo. Colgué. No grité. No rompí nada. Me quedé quieta en el silencio de mi cocina, sintiendo como 26 años de amor y sueños se hacían pedazos. Mi nombre no solo fue tachado de una lista, fue borrado de la historia de mi propia hija. El día de la boda hizo un sol radiante, una burla. No salí de casa. Me senté junto a la ventana y me la imaginé con su vestido de diseñador, sonriendo para las fotos. Cada imagen era una tortura. El famoso síndrome del nido vacío no es nada comparado con esto. Esto era el síndrome del nido dinamitado. Al principio no sentí rabia, solo un vacío inmenso. Mi identidad había sido la madre de Laura por 26 años y de repente me habían despedido. Si no era su madre, ¿quién era yo? Empezaron a llamar los familiares y amigos a los que no invitaron. Elena, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Inventé excusas. Mentí para protegerla. Un reflejo de madre que se negaba a morir. Una semana después, ordenando unas cajas, encontré aquel ensayo que Laura escribió de niña. El de su abuelo, su héroe. Lo leí y la tristeza empezó a convertirse en una rabia lenta, pero clara. Me di cuenta de que el problema no era yo. El problema no eran las historias de mi padre o de mi madre. La historia de un hombre que trabajaba la tierra con dignidad y de una mujer que cosía sueños no es vergonzosa. Es honorable. La vergüenza no está en mis manos callosas, sino en un sistema que mide a la gente por su dinero y no por quién es. La vergüenza era de ellos, de los chicardos, y su miedo a que algo tan real como nuestra historia manchara su apellido. Y la mayor vergüenza era de Laura, por dejar que ese veneno la infectara. Ese fue el principio de mi reconstrucción. Llamé a mi familia, a mis primos, a mis amigos. Les conté la verdad, no para que odiaran a Laura, sino porque necesitaba que me rodearan. Su indignación, su cariño, fue como un bálsamo. Un sábado, organicé una gran comida en el patio de mi hermano. Vinieron todos. El tío Roberto aparcó su viejo camión en la puerta y a nadie le importó. La prima Sofía trajo a sus 5 hijos y sus risas lo llenaron todo. Cocinamos el estofado de la abuela, el pastel de manzana, y ahí, entre mi gente, contando las viejas historias sin filtros ni vergüenza, lo entendí. Laura había rechazado su historia, pero la historia no murió, vivía en mí y en todos nosotros. Yo no era solo la madre de Laura. Soy Elena, hija de un campesino sabio y una costurera valiente. Soy la guardiana de un legado de fortaleza. Mi valor no depende de la aprobación de mi hija, ni de su nueva familia. Mi valor es mío.
Mi relación con Laura está rota y aunque una parte de mí siempre la llorara, otra parte de mí ha vuelto a nacer. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez te has sentido juzgado por tu origen o has tenido que esconder una parte de ti para que te acepten, suscríbete para escuchar más historias como esta. Y por favor cuéntame en los comentarios qué significa para ti la historia de tu familia, porque tus historias también importan. Al final, mi hija tuvo su boda perfecta, impecable y vacía de toda verdad. Tuvo las fotos y el estatus que quería, pero en el proceso perdió algo mucho más valioso, sus raíces. Yo, en cambio, perdí a una hija, pero me reencontré a mí misma. He aprendido que a veces que te excluyan, por mucho que duela, puede ser una liberación. Me liberó de la necesidad de encajar en un mundo que no me respeta. Hoy abrazo mi historia con más fuerza que nunca. Soy el eco de las historias que mi hija intentó silenciar, y mi vida es la prueba de que la verdadera riqueza no se hereda en un testamento, se lleva en la